Bienvenidos, esta es la noticia de la semana, donde elegimos los principales temas que han ocurrido en estos últimos días y lo reflejamos a través de estos minutos. En este caso, para contarles que el pasado lunes, 1 de mayo, se dio inicio a las sesiones ordinarias en la legislatura provincial. Son las número 135. Allí estuvo el gobernador de la provincia, Miguel Lifchit, junto a autoridades municipales, provinciales y nacionales. En esta oportunidad también estuvieron invitados especiales que acompañaron al gobernador de la provincia, Miguel Lifchit, en la presentación de algunas ideas y también de los ejes relacionados con este nuevo año. Contamos con la presencia de la intendenta de Rosario, Mónica Fein, y también del intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral. Muchísima gente presente en un día maravilloso. Vemos imágenes de lo que ocurrió en la legislatura con un discurso que se desarrolló en 1:05. En las afueras de la legislatura estuvieron presentes los trabajadores de Sancor, que se acercaron no para protestar, sino para estar atentos en relación a qué era lo que iba a suceder justamente con esta empresa y si había alguna novedad desde el gobierno provincial. Lo cierto es que ha transitado la semana a través de sus días y todavía no obtenemos ninguna novedad. El salvataje todavía no se ha podido concretar. La situación de la empresa es muy complicada y los trabajadores lecheros han realizado una medida de protesta en apoyo a la crisis económica que sufren los empleados de Sancor. El día miércoles estuvo en Santa Fe el presidente de la Nación, Mauricio Macri, acompañado por el gobernador de la provincia y también por el intendente de la ciudad. Ambos, Municipalidad y Nación, realizaron esta obra muy importante, el Metrobús, que se inauguró este pasado miércoles, decíamos, con la presencia de Mauricio Macri en Santa Fe. Muchos fueron los temas que adujo en su discurso, en su conferencia de prensa, el presidente de la Nación. De todas maneras, repasamos un fragmento de los principales conceptos. Hoy estamos acá, en Santa Fe, introduciendo, como decían Miguel y José, una modificación urbana que le va a cambiar la vida a cerca de 100.000 santafesinos todos los días. Y teniendo claro algo fundamental, que no hay nada más democrático que el transporte público, que el espacio público. Entonces, todo lo que se mejora dentro del espacio público es algo que nos une, que nos ayuda a compartir. Y este sistema de transporte público, que genera un ahorro de 40% del tiempo, todos los días, de aquellos que van a recorrer estos 6 kilómetros, que para orgullo de los santafesinos es el doble de largo que el Metrobús de la 9 de julio. El intendente José Corral se refirió a esta obra en presencia del presidente Mauricio Macri y dijo lo importante que era para los santafesinos la millonaria inversión que se concretó en este espacio de la ciudad y lo que significa también para quienes transitan desde diferentes puntos del territorio provincial pasando por la ciudad de Santa Fe. Dijo que obras como esta realmente eran muy importantes para la ciudad y que había otras. El presidente iba a volver próximamente a la ciudad de Santa Fe. Así se refería José Corral a la avenida de Mauricio Macri, pero también a esta obra inaugurada el pasado miércoles, muy importante para todos los santafesinos. La mitad de las víctimas fatales de accidentes de tránsito se daban en esta avenida porque convivían en una misma cinta peatones, bicis, camiones, autos, colectivos. Por eso la importancia de esta obra. Ahora es la avenida más moderna de la ciudad, como lo comprobó Mauricio en Buenos Aires, que hizo la primera intervención de Metrobús, y la verdad es que Buenos Aires cambió la movilidad gracias a esa obra. Esta también tiene 6 kilómetros, tiene 30 paradas, tiene 5 líneas urbanas y otro tanto interurbanas, y las del futuro que van a circular más seguro, más rápido, más ordenado. En esta oportunidad también cabe consignar que se anunció la presencia de Tecnópolis Federal aquí en Santa Fe. Será en el ámbito de la estación Belgrano. Lo propio ocurrirá en el puerto de Paraná. Es una obra que va a llegar a partir del 8 de junio. Se va a instalar en ambas ciudades. Es realmente una muestra muy importante y se estima que habrá gran cantidad de público que la visite a lo largo de su permanencia.
Cambiamos de tema y nos referimos a que el pasado lunes fue el Día de la Constitución Nacional. Y en este orden de cosas, Santa Fe tiene un rol protagónico, ya es en su sanción como también en su reforma. Es por esto que durante esta emisión de la Noticia de la Semana decidimos invitar a alguien que tuvo mucho que ver en la organización de esta reforma. Cuando vinieron los convencionales constituyentes a Santa Fe, hablamos de 1994. Vamos a recibir al ex rector de esta Casa de Altos Estudios. Estamos hablando del Contador Público Nacional, Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos, gracias por venir, un placer. Un placer, el placer es mío. Bueno, le preguntaba por la profesión, pero poco ejerció como contador. Era la época donde se estudiaba en la Universidad Nacional del Litoral, donde se podía ser contador público, cursar esa carrera, en la Universidad Nacional del Litoral, y luego para Economía estaba la Facultad Nacional de Rosario. Por eso yo estudié contador en esta casa de estudios y luego terminé la carrera de economista y tengo un título posterior en un posgrado en la CEPAL y en Escolatina, en Santiago de Chile, de máster en economía. Qué bueno. Y en esta oportunidad lo convocamos porque se cumplió un nuevo aniversario de la Constitución Nacional y Santa Fe, además de ser el lugar donde se sancionó en 1994, concentró la mirada por lo que fue la reforma. Y en ese momento, bueno, había un cambio de rector en la Universidad Nacional del Litoral, pero a usted le tocó todo lo que es la organización, que no es un dato menor, y todo lo que fue el armado de esta convención. Sí, en realidad yo terminé mi mandato el 13 de marzo de 1994, es decir, 2 meses antes del inicio de la Asamblea Constituyente de ese año, justamente. Pero hubo momentos previos que realmente los recuerdo, lo tengo muy presente porque fueron algo así como convulsionado, hubo cierta convulsión. Le explico por qué rápidamente, si Sí, cuénteme. El tema fue que los entrerrianos nos ganaron de mano, esa es la realidad. Y en el Congreso de la Nación, que tenía que decidir, entre otras cosas, la sede, junto con el Poder Ejecutivo, la sede donde se iba a desarrollar la Asamblea Constituyente, que todos los santafesinos pensábamos que por historia, Constitución del 53, Constitución del 57, era la ciudad de Santa Fe, ni siquiera la provincia, la ciudad de Santa Fe. Bueno, pero ellos llevaron un proyecto de presupuesto, un proyecto de la Asamblea Constituyente en cuanto a la sede, y como decía anteriormente, se adelantaron. Era en aquel momento intendente el ingeniero Obey y gobernador Reutemann. Ellos se adelantaron y ese proyecto fue aprobado en el Congreso. Y ahí fue cuando reaccionó Santa Fe, ¿cierto? Encabezando esa reacción el ingeniero Obey, que enseguida me llamó a mí y al resto de las fuerzas vivas de la ciudad de Santa Fe para ver qué podíamos hacer, y me imagino que desde el punto de vista político también él se movió en ese sentido, para que Santa Fe fuese nuevamente y una vez más sede de la Asamblea Constituyente del 94. Me imagino lo que habrán sido esos momentos, ¿no? Sí, la primera reunión que se realizó fue en la Intendencia, encabezada, por supuesto, por el ingeniero Obey. Y él sabía perfectamente que el lugar indicado era la Universidad Nacional del Litoral, por varias razones, no solamente por razones políticas o institucionales, sino fundamentalmente porque la Universidad Nacional del Litoral, rectorado y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, esa manzana era clave y tenía fundamento suficiente como para decidir la elección así, porque no solamente era cuestión de decidir la sede, sino también por problemas de seguridad. Era el único lugar donde la manzana completa podía ser, controlada de cualquier cuestión relacionada con la inseguridad. Repasábamos quienes habían venido como constituyentes en esa oportunidad y la verdad que algunos nombres como que no los teníamos presentes en producción y bueno, fuimos viendo, ¿no?, cómo fue el desarrollo de esa instancia. En su persona, si bien ya había finalizado su mandato como rector, ¿qué significó la presencia de tantas personalidades diferentes aquí, ¿no? Si ponemos a dar nombres
realmente cada uno tenía lo suyo, era una particularidad, pero bueno, de allí salió una reforma muy importante sobre la cual hoy todavía tenemos algunas asignaturas pendientes. Efectivamente, de todas maneras hubo un avance interesante. A nosotros como universitarios lo que nos interesaba fundamentalmente es que aparecieran en la Constitución Nacional del 94 cuestiones referentes a la autonomía universitaria, a la gratuidad de la enseñanza, que fue muy discutida, por supuesto, el ingreso a la universidad. Nosotros éramos, y soy, reformista universitario, y por lo tanto nos interesaban aspectos vinculados con lo institucional de la Universidad Nacional Integral, pero también con el ingreso directo, que nosotros apoyamos, y con la gratuidad de la enseñanza. Y eso fue una polémica bastante importante. Y en cuanto a los integrantes de la Constitución, hicimos luego una reunión, me refiero a los constituyentes, hicimos una reunión con todos, y le aseguro que eran no menos de 20, entre 18 y 20, con todos los asambleístas que habían egresado de la Facultad de Derecho. Bueno, eran muchos. Qué interesante, lo que fue, lo que aporta Santa Fe, además, desde su Casa de Altos Estudios, pero también desde todo lo que fue después la trayectoria de estos referentes, ¿no?, a la reforma de la Constitución. Quiero terminar diciendo, para este primer tema, que fue la sede, que fue bastante interesante porque de ahí comenzamos a trabajar todos los santafesinos, incluido en aquel momento el gobernador Reutemann, para que Santa Fe sea sede, porque había que reformar lo que había aprobado el Consejo. De ahí que salió que una parte se hizo en Santa Fe, la parte más importante, claro, y la otra parte en Paraná, ¿cierto? Claro. Y en San José, en el Palacio de San José de Urquiza, que fue el cierre de la Asamblea Constituyente. Son lindas cosas para ir recordando, ¿no? Y además porque, bueno, nuestra Carta Magna nos rige y cuán importante es, ¿no?, todo lo que se ha gestado desde que la tenemos. En virtud de algún evento particular, ya sea en la previa o durante la realización de la convención, si yo le pidiera que recuerde algo que le llamó la atención, que lo quisiera tener presente y compartirlo con nosotros. Bueno, a mí me llamó la atención, como decía anteriormente, la discusión en torno a la enseñanza, la educación en general y en particular la educación universitaria. Seguí, no digo todos, pero la gran mayoría de los debates sobre ese tema. Y también me quedó grabado un hecho que fue el siguiente, que Eduardo Menem, que era ministro del Interior y obviamente jefe de gabinete del gobierno de Menem, vino a visitar la universidad. Y bueno, yo por protocolo tuve que recibirlo en las puertas de la universidad y se quedó asombrado porque imagínense los orígenes de su familia, saben que son musulmanes y tienen cierta relación sirios, etc. Y como a la universidad no la conocía él, físicamente no la conocía, no conocía el edificio, así que se quedó impresionado porque para colmo era un día de sol al atardecer y entraban por los arcos de la luz del sol, por los arcos moriscos como que tiene la universidad, un morisco moderno, pero en definitiva morisco al fin, y se quedó impresionado. Y la otra cosa es la conversación que tuvimos con el expresidente Raúl Alfonsín, que le tocó justamente lo que es hoy el lugar físico, porque él era asambleísta también, lo que es hoy la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho la parte correspondiente al decanato y toda esa zona. Y él reunió en una ocasión a un grupo que seguramente le habrán informado que eran reformistas, porque él también lo era, para hablar sobre la universidad. Se puso a pensar que formaba parte de un momento histórico muy importante en cuanto a la organización y también en la participación. Y sí, por supuesto. A mí me tocaron varios momentos importantes. Me tocaron los 2 intentos de golpe de Estado, me tocó a Alfonsín, porque esas cosas saben cómo comienzan, esos movimientos, saben cómo comienzan, pero no sabemos cómo terminan. Semana Santa, por ejemplo, ahí instalados en el edificio del rectorado de la universidad, todo
estuvimos día y noche, esos 3 días, hasta que terminó ese momento, justamente por la unión de los partidos políticos y de los argentinos, porque no fue solamente Alfonsín, sino estaba al lado del Cafiero, representante del peronismo, etcétera, en defensa de la democracia. Muchas gracias por su tiempo, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes. Llegamos al final de esta edición de la Noticia de la Semana. Será hasta la próxima semana justamente. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a toda la gente de Litus que trabajó para que esto sea posible. También a Nicolás Vico en la producción. El compromiso es volver la semana próxima con todos los temas de la semana. Están todos invitados a través de la señal de Litus a compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias y hasta entonces.